por estar aquí, saludaros y agradecer al Comité Científico de la SAC, al doctor José Luis Fernández Serrano, la invitación que me ha hecho para participar en esta mesa de un tema que para mí es del máximo interés, pues trata de lo que es la cirugía oncológica. La pregunta que me hace, ¿existen limitaciones técnicas? Podríamos responderla de forma inmediata diciendo que no, porque realmente no existen limitaciones técnicas para operar a los pacientes, sea cual sea su edad. Si entendemos como limitaciones técnicas aquellas que se derivan estrictamente de lo que son los criterios de resecabilidad de una determinada neoplasia. Sí que existen otro tipo de limitaciones que yo las he llamado limitaciones fisiológicas y que, bueno, que se van a tratar en la mesa y más por otros compañeros. Yo lo que me voy a restringir es, y lo que he hecho es revisar pues, en los distintos tipos de áreas específicas de cánceres abdominales prevalentes que nosotros tratamos, la literatura que hay publicada para que os deis cuenta de una cosa, de que es algo de lo que hay poquísimo nivel de evidencia, porque estudios diseñados de forma prospectiva y randomizada para tratar pacientes con cierta edad versus no tratarlos no hay, ni creo que se vayan a hacer nunca, pero sí que hay muchísima literatura retrospectiva de revisión con más o menos cantidad de casos, con unos resultados absolutamente homogéneos, muy poco homogéneos, y que es lo que voy a intentar un poco poneros de manifiesto por parcela anatómica y luego al final pues ir dando mis conclusiones o lo que a mí me parece que os tenéis que quedar. Es de mucha bibliografía, voy a intentar hacerlo de la forma más concisa y más amena posible y espero que no esperéis conmigo alguno más de lo que he visto por aquí. Los principios de la cirugía oncológica en el anciano los podemos considerar como un triángulo con tres pilares. El primer pilar, obviamente, son los factores biológicos del paciente, ¿vale? La edad y las comorbilidades asociadas. El segundo, la estimación por parte del cirujano que trata el cáncer de cuáles son las perspectivas de vida en función del tipo de cáncer y de la estratificación. Y, obviamente, ligado a estos dos, la posibilidad que tenemos de aplicar un tratamiento de alto nivel oncológico en función de las otras variables. Es decir, en función de una edad y con unas características fisiológicas determinadas de un paciente, yo tengo un cáncer. Tengo que procurar, si voy a operar ese cáncer, que al paciente se le pueda aplicar el tratamiento del más alto nivel, porque si el tratamiento del más alto nivel oncológico para ese paciente implica una neoadjuvancia o una adjuvancia que son trascendentes para obtener un pronóstico de supervivencia adecuado y yo no lo hago, no estoy haciendo el tratamiento óptimo y entramos en otro concepto, ¿vale? Vamos a empezar por la parcela del hígado. Esto es un metaanálisis reciente en el cual se recogen todos los pacientes con una edad por encima de 70 años. Fijaros cómo en cada estudio la edad a la que a lo largo de la historia se ha ido considerando el paciente añoso o el elderly, como dicen los ingleses, la literatura anglosajona, ha ido variando y hay una gran falta de homogeneidad. Aquí son pacientes de más de 70 años, se incluyen todo tipo de neoplasia maligna, es decir, hepatocarcinoma, metástasis hepática de cáncer colorectal y otra etiología, y para el hepatocarcinoma y para las resecciones hepáticas de otra etiología distinta, las metástasis de cáncer colorectal, la edad no supone ningún factor pronóstico negativo. Sin embargo, para las metástasis hepáticas de cáncer colorectal, la edad es un factor pronóstico de mortalidad que multiplica por 3 el riesgo de morirse el paciente. Aquí lo tenéis en el póster 2, ¿vale? Este es otro trabajo, fijaros, publicado recientemente también, en el cual analiza a pacientes también de más de 70 años, nos vuelve a ratificar que comparando con los de menos de 70 la mortalidad es el doble, la supervivencia global sí que está restringida para el grupo de pacientes con metástasis hepática de cáncer colorectal, como veis en el plot, y sin embargo las tasas de supervivencia libre de enfermedad son similares. Esto nos quiere decir, fijaros que llevamos 2 diapositivas, que los pacientes de más de 70 años tienen la edad en sí es un factor pronóstico negativo de supervivencia para cuando lo operamos de metástasis hepática, pero no quiere decir que no se puedan operar. ¿Por qué? Pues porque las supervivencias que se obtienen son realmente buenas, porque la mortalidad es relativamente baja. Esto es un factor muy, muy importante. Fijaros, esto ya es un trabajo muy clásico de René Adán, que engloba todo el LiverMed Survey en el año 2010, donde mete ya 1.600 pacientes operados de metástasis hepática de cáncer colorectal con más de 70 años. Suponen el 21%, es decir, 1 de cada 5 pacientes incluido en la base de datos. Y aquí ya de forma clara, René Adán nos dice que los pacientes con más de 70 años tienen una mayor morbilidad, 32% versus 28%, una mayor mortalidad, fijaros prácticamente un poco más del doble, y una supervivencia a 3 años menor, ¿vale? Sin embargo, cuando estimamos la supervivencia, que aquí la tenéis que es menor,
Cuando vemos además que estos pacientes, los pacientes de más de 70 años tienen menos metástasis biliorenales, se hacen menos resecciones mayores y se les da menos quimioterapia postoperatoria, quizás estos resultados no son del todo reales y la supervivencia está menos estimada y es menor. Pero ¿quiere decir esto que no podemos operar a los pacientes de más de 70 años de metástasis hepática? No. Aquí, ¿qué es lo que yo creo que podríamos considerar? Pues todos sabemos cuál es la mortalidad aceptable hoy en día en la cirugía hepática, que es una mortalidad por encima del 5% no es admisible. Si tenemos pacientes que tienen una mortalidad del 4% estando por encima de 70 años, aunque sabemos que su mortalidad es mayor, no podemos negarle la cirugía, ¿vale? Con un planteamiento un poco de base. Este otro estudio retrospectivo, fijaros, esto es una cohorte de revisión de 460 pacientes, en el cual no abrumo, simplemente ya podéis ver como todos los pacientes de más de 70 años, todas las PES son positivas para comorbilidades preoperatorias, es decir, más enfermedad coronaria, más diabetes, más ASA, eso ya lo vamos viendo. Y un factor muy importante, que los pacientes que hacen de complicación la neumonía tienen una mortalidad de casi el 100%. Si aquí ya vamos filtrando un poco, pues determinadas cosas que podemos aprender de los pacientes que se van a hacer resección hepática con más de 70 años y que se van a operar, que tenemos que procurar que se muevan pronto, que hagan fisioterapia respiratoria y si le podemos ofrecer a la laparoscopia, ofrecérsela para disminuir la movilidad respiratoria, que sabemos que una neumonía nos va a acarrear una mortalidad del 100%. ¿Vale? Finalmente, os presento un trabajo que es un multicéntrico de muchos hospitales americanos oncológicos. He intentado buscar los trabajos de más a nivel de volumen, donde nos cogen ya 1.200 pacientes con más de 70 años, donde vemos que ya claramente la edad que está establecida en 70 es un factor pronóstico tanto de muerte postoperatoria como de complicaciones de cualquier tipo, complicaciones serias y de estancia postoperatoria prolongada. Y aquí se introduce un nuevo concepto que está en el título, que es muy importante, que es el functional status, que es el estado funcional del paciente. Todo lo que no sea un paciente con un estado funcional independiente del paciente, que no necesita ayuda de nada ni de nadie para hacer su desempeño diario normal, que tiene prótesis y que las puede manejar él mismo, o que cualquier equipamiento o medicación que tiene la puede manejar él mismo. Este es un factor que se descubre como pronóstico de supervivencia junto a la diabetes, a la hepatectomía extendida, a que los pacientes se transfundan, a que tengan una SO04 o la edad de más de 70 años. Es decir, que un poco, si vamos cerrando, y esto nos viene a decir un poco lo mismo, y ahora pasamos al páncreas, del hígado, podemos sacar la conclusión de que los pacientes con más de 70 años van a tener una morbimortalidad mayor, van a estar más tiempo ingresados, pero sin embargo su pronóstico de supervivencia es bueno y son pacientes a los que yo creo que merece la pena ofrecer una cirugía oncológica. ¿Qué pasa con el páncreas? Fijaros que en este trabajo, que es una revisión publicada recientemente, pues con casi 400 casos, pacientes donde ya el corte que utilizamos son 75 años, fijaros que todos los del hígado utilizaban 70, los del páncreas utilizan 75, 80 años, y nos dice este trabajo, que es retrospectivo, que la edad no es un factor pronóstico de mortalidad ni un factor pronóstico de complicaciones quirúrgicas, sino simplemente de complicaciones médicas, y que no tiene impacto en la supervivencia. Bueno, pues un trabajo, oye, con una N importante, que nos dice que la edad no tiene impacto en la supervivencia. Vamos a buscar más trabajos. Fijaros donde ya la cogen, la ponen en 80 años, pacientes que tienen un ASA más elevado, vemos de que toda la morbimortalidad resulta que no tiene ninguna relación con la edad. Sin embargo, este trabajo y el anterior, que nos dicen que la edad no tiene 75, 80 años impacto en la morbimortalidad, este mismo trabajo realiza una revisión de la literatura, coge todos los casos y nos encontramos que la mortalidad de la resección pancreática en pacientes de más de 80 años es del 13%, la morbilidad del 50% y la estancia postoperatoria mayor. Este es un ejemplo, igual que lo he puesto antes en el hígado, de la heterogeneidad de lo que suponen los estudios retrospectivos en relación con lo que son ya lo que vendría a ser un metaanálisis. ¿Qué variables pre y intraoperatorias afectan a los pacientes mayores que se van a operar de una pancreatomía? Pues fijaros que aquí vuelven a coger los de corte de los 80 años con una N importante, y ya nos dicen de forma clara que los pacientes de más de 80 años tienen una mortalidad elevada, casi 3 veces más, tienen una morbilidad mayor, tienen muchas más complicaciones, tienen mayor estancia hospitalaria, hay que transfundirlos más, dura más la intervención, y aquí veis todas las variables ajustadas que son predictoras de mortalidad, y vemos que la edad tiene su peso, pero que tiene más peso que la edad el estado fisiológico del paciente considerado por el ASA.
¿vale? Es decir, esto nos da una idea de que en las resecciones de páncreas tenemos que saber también que la edad es un factor pronóstico de mortalidad, que está claro, aunque haya trabajos que nos digan que no, como los que he presentado antes, y que el ASA, el estado fisiológico del paciente, va a tener más peso todavía que la edad. Este es un metaanálisis que recoge pacientes de más de 80 años, donde veis ya de forma clara que mortalidad, aquí tenéis el diamantito fuera del 1, morbilidad, estancia hospitalaria, complicaciones cardíacas, neumonía, todas estas variables están significativamente aumentadas en los pacientes de más de 80 años. Es decir, este otro metaanálisis que lo pongo encima porque los resultados son iguales, es decir, que ya un poco podemos darnos cuenta de que, al igual que en la cirugía hepática, en la cirugía pancreática, la edad es un factor pronóstico de morbimortalidad claro, en tanto en cuanto, además, si se potencia asociado a un ASA elevado, es una consideración siempre que tenemos que tener, ¿vale? Esto es una reflexión final del páncreas, un editorial que se llama Pancreatic Surgery in the Elderly Overcoming de Dice, que dice que los resultados de morbimortalidad referidos en los metaanálisis son elevados, son mayores, perdón, pero son asumibles, que los pacientes que sobreviven, porque si tenemos un 5 o un 6% de mortalidad, que nos van a vivir más de un 90%, tienen unas sobrevivencias similares a aquellos que operamos con menos edad, que no es lo mismo en el páncreas, como habéis visto en los trabajos, 75 que 80 años, que con 80 años todo se dispara, con 75 la cosa es un poco más suave, que el performance score y la evaluación de comorbilidades es clave y que a iguales comorbilidades, a igual ASA, pues se igualan las complicaciones en las distintas edades, que lo ideal es que se operen los pacientes por cirujanos en centros de alto volumen, y nos dice que en conclusión creemos que la respuesta a la pregunta ¿deben las resecciones pancreáticas realizarse en el paciente mayor? Deben ser. La resección pancreática en los pacientes mayores se pueden realizar con seguridad en un selecto grupo de pacientes. La decisión de realizar una resección pancreática no debe hacerse en base a la edad, sino en base a la mejor posibilidad de curación para un paciente geriátrico sano, ¿vale? Ahora vamos a revisar un poco el cáncer de esófago. ¿Qué pasa con el cáncer de esófago? Os presento primero una editorial de Orringer, que ya el título en sí os dice lo que él va a querer expresar, que es contraindica la edad de la cirugía del esófago. No, perdón, la edad no contraindica la cirugía del esófago. Si solamente fuera eso, efectivamente, si solo fuera tan simple. Orringer nos dice que la cirugía del esófago hay que hacerla en centros de alto volumen, que la selección preoperatoria tiene que incluir siempre el PET y la condoscopia, que tiene que ser muy adecuada en estos pacientes, que todos tienen que tener una evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo y un ecocardio, que todos tienen que tener valoración de la función renal, que hay que hacer también valoración respiratoria con test de esfuerzo y de difusión, que a los pacientes hay que darle un ispirón 3 o 2 horas antes de la cirugía, por supuesto, que dejen de fumar, que tienen que tener una evaluación de la función cognitiva, porque el riesgo de delirio de los pacientes mayores cuando se operan es 3 veces por encima del resto de la población, que son necesarias vías clínicas, y que la edad, para Orringer, sí que es un factor predictor de morbimortalidad, sí o sí, y que no nos podemos fiar de los resultados de sobrevivencia que se obtienen en pacientes seleccionados en centros de alto volumen. Todo esto que os estoy presentando, todos estos trabajos, si os dais cuenta, son pacientes que se han operado y que son pacientes seleccionados, es decir, por cada serie de 40 o 50 o 100 pacientes que tienen un cáncer de páncreas y se han operado con más de 75 años, debe haber otro número importante con la misma edad que no se han considerado para cirugía y se han descartado. Por tanto, todos estos resultados que os estoy presentando deben ser interpretados en el contexto del sesgo de selección que tienen todos ellos de por sí, porque todos son revisiones retrospectivas, ¿vale? Orringer sí que recomienda la vía triatal para el paciente añoso por el tema de las complicaciones respiratorias, y dice que se pueden operar con éxito los pacientes mayores, de esófago, pero que la edad realmente sí importa. Aquí os presento un trabajo en el cual vemos cómo pacientes de menos de 60 años, de 60 a 70, de 70 a 80 y más de 80 con cáncer de esófago operados, la mortalidad va aumentando, fijaros la P, conforme avanza en edad va aumentando, la estancia postoperatoria va aumentando, y esto es muy importante, a más edad menos porcentaje se van de alta a la casa y más porcentaje se van de alta a centros periféricos de cuidado ambulatorio o permanecen mucho tiempo en el hospital, ¿vale? Y específicamente el gap, el salto en la mortalidad se produce en los pacientes que tienen entre
menos de 80 y más de 80 años, ¿vale? Con más de 80 todo esto se acentúa. Este otro trabajo, fijaros, donde ahora nos dicen, además publicado hace poco, en una buena revista, de qué es la fisiología y que no es la edad. Anteriormente nos acaban de decir que la edad claramente, conforme aumenta y conforme avanza, empeora el pronóstico de supervivencia. Ahora este trabajo viene a decirnos que la edad en sí no es, que es la fisiología. Fijaros cómo nos describen un grupo de pacientes de más de 80 años y otros de menos de 80 años, con los impresionantes resultados de que, habiendo una mayor morbilidad global con más complicaciones cardiológicas y respiratorias, la mortalidad es 0% en pacientes operados de más de 80 años de esófago. Y la mediana de supervivencia es igual en los pacientes de menos de 80 y de más de 80 años. Fijaros la disonancia con el trabajo anterior. Finalmente, para no marear mucho, os presento ya con un poquito más de nivel una revisión sistemática de pacientes añosos que se operan de cáncer de esófago, donde ya sí que en la revisión sistemática nos dejan claro que la mortalidad es mayor, la supervivencia a 5 años es menor, la supervivencia libre de enfermedad es menor, la estancia y el porcentaje de necrosidoplastia no varían, las complicaciones cardiológicas son mayores, las complicaciones pulmonares son mayores y el porcentaje de pacientes que se someten a quimio o radioterapia neoadyuvante son menores. Acordad lo que os decía al principio, que proponer una buena estrategia oncoquirúrgica no se puede desligar de proponer una estrategia de tratamiento oncológico multidisciplinar y que en tanto en cuanto sabemos que es bueno para los pacientes la quimio radioterapia neoadyuvante, si por la edad no se la estamos dando, no le estamos ofreciendo el mejor tratamiento posible. La morbimortalidad de la cirugía en pacientes añosos que se someten o no a quimio radioneoadyuvante. Fijaros que no hay diferencia ninguna, que la morbilidad y la mortalidad de los pacientes de menos y más de 70 años que se someten a quimio radioneoadyuvante antes de la cirugía, por tanto no utilizarla no parece que esté justificado en un contexto fisiológico adecuado y la estancia postoperatoria es la misma. Y finalmente, insistiendo en este mismo tema, veis la supervivencia de pacientes de menos y más de 70 años sometidos a quimio radioterapia, que no es distinta, ¿vale? Una vez revisado el esófago, donde vemos que la edad también es importante, sobre todo por encima de los 80 años, es más crítica. Os voy a dar 3 pinceladas que he encontrado también de la carcinomatosis peritoneal, porque ya he puesto a hacerlo todo y a no poner límites, en la carcinomatosis peritoneal también hay publicado de esto. Fijaros, un trabajo en el cual pacientes de más de 65 años tienen los mismos resultados de estancia hospitalaria, morbimortalidad y todas las complicaciones que los pacientes de menos de 65 años. En 65 años es un poco donde está establecido el límite hoy en día para someter a los pacientes a procedimientos de peritonectomía y quimiohipertermia intraperitoneal. Si ahora resulta que los de más de 65 años podemos someterlos sin morbimortalidad aumentada, pues sería un paso adelante, pero sin embargo, si me pongo a revisar este otro trabajo, nos dice que los pacientes con menos de 70 años y más de 70 años tampoco tienen una morbimortalidad aumentada y sin embargo me vengo a este, publicado hace poco, donde meto 81 casos, donde la morbimortalidad en pacientes de más de 70 años es de la morbilidad del 38% grave, donde hay una mortalidad del 27,4% a 90 días. Fijaros una cosa, que todos los estudios de mortalidad de este tipo de pacientes nos lo refieren a 30 días. Hoy en día la mortalidad del paciente con cáncer, sobre todo con cáncer abdominal mayor, entendiendo por tal lo que os estoy contando, no debe medirse nunca a 30 días, debe medirse siempre a 90 días, es decir, mortalidad a 30 días de tanto, esa no es la mortalidad real. La mortalidad real debe ser siempre medida a 90 días. Y fijaros que donde antes nos decían que no había mortalidad, aquí nos dicen que es del 28% a 90 días. La carcinomatosis peritoneal es una enfermedad de mal pronóstico, como sabemos. Hay pacientes que se pueden someter por encima de 65 años a estos procedimientos, pero tienen que ser pacientes con un estado fisiológico excelente y con muy poca carga tumoral, que exijan pocas resecciones viscerales, porque son las resecciones viscerales las que realmente determinan la morbilidad y la mortalidad del paciente sometido a cirugía de la carcinomatosis. Ahora vamos a terminar con el cáncer gástrico, con el de colon, y ya no voy más al tostón. El cáncer gástrico en el paciente anciano tiene una serie de particularidades que os pongo aquí, ¿vale? Que son que la historia familiar es muy rara, que predomina en el sexo masculino, que los pacientes suelen tener en los casos precoces tumores bien diferenciados y que en los casos avanzados vemos son tumores probablemente diferenciados, pero sobre una base de buena diferenciación. Es frecuente encontrar tumores sincrónicos intragástricos, hasta en el 10% de los pacientes tienen otro adenocarcinoma, y tienen una forma particular de diseminación en la cual la metástasis hepática es lo más frecuente y la recidiva peritoneal y la extensión a ganglio es un poco más rara, ¿vale? Esto es un trabajo de revisión para que veáis
de 1.100 pacientes tratados de cáncer gástrico, en el cual se dividen entre más de 75 y menos de 75, y veis que los pacientes que tienen más de 75 años se someten con más frecuencia a gastrectomías parciales, se le hace menos linfadenectomía y se le hace menos cirugía laparoscópica. Las tres P son positivas, es decir, pacientes, fijaros, con más de 75 años tienen gastrectomías más económicas, linfadenectomías más económicas, y además tienen una asa mayor y más comorbilidades. ¿Y qué ocurre? ¿Veis? Se sacan menos ganglios. Sin embargo, cuando analizo la mortalidad y la morbilidad y la supervivencia, es la misma. Es decir, pacientes de más de 75 años con cáncer gástrico se hacen linfadenectomías menos extensas, se hacen gastrectomías más económicas y, sin embargo, obtengo unos resultados de supervivencia similares, con morimortalidad parecida. Esto nos quiere decir y nos quiere dar a entender que en este trabajo siguiente vuelven a insistir en lo mismo. Fijaros, pacientes de más de 75 años, en el cual todos los conceptos que tienen asterisco son positivos: morbilidad cardiovascular, pulmonar, diabetes, gastrectomías totales son menos, gastrectomías parciales son más, linfadenectomías de uno son más también en los pacientes añosos, y sin embargo, cuando vemos la supervivencia y la morbimortalidad, veis que en los tres grupos de edad, menos de 60, 65, más de 75, son similares y las curvas de supervivencia parecidas. Esto son series retrospectivas, pero nos quieren estar dando un poco a entender por estas características biológicas que el paciente mayor tiene con cáncer gástrico, y que a lo mejor los cánceres gástricos en los pacientes de más de 70 75 años no tenemos que insistir tanto en la linfadenectomía y tenemos que procurar hacer resecciones un poco más económicas siempre que entremos dentro de lo oncológicamente presentable. Respecto de esto, bueno, todos sabéis el resultado del metaanálisis y lo que sabemos de la linfadenectomía D1 y D2, que tampoco hace falta hacer mucho más, porque los pacientes con D1 tienen menos estancia, menos morbilidad, menos mortalidad, menos posibilidades de intervenciones, y luego la supervivencia, pues veis que el diamante está en medio, que no hay diferencia a favor de la supervivencia en la D2, con lo cual parece claro que el paciente añoso no hay ninguna justificación para hacer una linfadenectomía extendida, ¿vale? Este otro trabajo publicado recientemente, muy bueno, sobre está ahead of screen, no está todavía con código y número, pero fijaros cómo cogen pacientes de más de 75 años todos en función del número de ganglios que se le han quitado, menos de 15, 15 a 25, más de 25, y veis que no hay ninguna diferencia de supervivencia. Es decir, parece que en los pacientes añosos, desde luego, la linfadenectomía debe ser limitada a la pieza quirúrgica, una D1 rigurosa, y no debemos ir más allá, ¿vale? ¿Y dónde pondríamos el límite de edad? Pues yo lo pondría aquí en los 80 años. Fijaros este trabajo también recién publicado, donde vemos las curvas de supervivencia específicas de pacientes por edad, y donde los de más de 80 son los que se separan de la curva. El resto están bastante agrupados, ¿vale? Por último, ¿la laparoscopia puede aportar algo? Pues fijaros, este es un metaanálisis del papel de la laparoscopia en el cáncer gástrico. Son pocos estudios recogidos en el metaanálisis, pero bueno, está claro que los pacientes que se operan de cáncer gástrico, en los que se hace gastrectomía, tienen todos los beneficios de la laparoscopia, empiezan a andar antes, tienen menos complicaciones, menos movilidad respiratoria, están ingresados menos tiempo, y esto es un factor pues que también se podría considerar, porque si al paciente es de cierta edad con una linfadenectomía de 1 y una gastrectomía más limitada, si lo hacemos por laparoscopia, vamos a poder incluir más pacientes, y los 70, llegar a 75, llegar a 80 con cierto margen. Y para terminar os voy a hablar un poco del cáncer de colon, que es del que menos hay que hablar, porque es del que más hay publicado y del que más está todo bastante afectado. Esto es un trabajo que os lo he puesto porque es la realidad de la cirugía del cáncer de colon hoy en día. Fijaros, esto es recoge pacientes de más de 75 años que se operan de cáncer de colon de forma global. ¿Qué pasa? Pues que son más los que se operan en cirugía urgente con más de 75 que con menos de 75. Las comorbilidades que tienen, sobre todo cardiovasculares, son mayores en los pacientes por encima de 75 años que se operan de cáncer de colon. Están más tiempo en el hospital, están más tiempo en la UBI y tienen más morbilidad y más mortalidad. Y menos supervivencia global a 5 años. Aunque cuando esa supervivencia la corregimos y la hacemos específica de enfermedad, prácticamente se igualan. Pero esta es la realidad del cáncer de colon hoy en día de más de 75 años que se está operando en nuestro medio, ¿vale? Y por supuesto, importante, se someten a quimioterapia adyuvante solamente un 8% de los pacientes de más de 75 años. Esto también lo reflejo aquí, que es muy importante. Fijaros cómo los pacientes
dividido en grupos de 65 a 75, 75 a 85 y más de 85 años, van teniendo cada vez menos tasas de cirugías curativas en el cáncer de colon, se van dejando de operar cada vez más conforme avanza la edad, cada vez se operan más de urgencia, obviamente pues los dejamos de operar y algunos hay que rescatarlos en la urgencia, y sin embargo, pese a que esos valores son altos, a quimioterapia, fijaros que en Estados Unidos llegan algunos más, pero la adyuvancia, fijaros en nuestro medio, que por encima de 75 años está en el 17, 18, 24, 25%. Es decir, estamos operando pacientes con cáncer de colon añoso, con una perspectiva de supervivencia que se podrían igualar al resto de los pacientes, sin embargo, en estadios en los que se le debería dar, si fueran pacientes de menor edad, quimioterapia adyuvante no se les da, ¿no? Finalmente, os pongo este trabajo, que es también pues para que veáis un poco pacientes en 4 rangos etarios, conforme avanza la edad, cómo van aumentando las cirugías de urgencia y las curativas, cómo los pacientes conforme avanza la edad tienen también más morbilidad y más mortalidad, complicaciones respiratorias, cerebrovasculares, tromboembolismo, ¿vale? Y cómo si vamos comparando los 3 rangos de edad mayores respecto a menos de 65 años, en la tasa de mortalidad, los pacientes de más de 85, que es la barra blanca, fijaros que se disparan, y en la supervivencia, los pacientes de más de 85, fijaros que la tienen más baja. Es decir, que para el cáncer de colon también la edad va condicionando que los enfermos se vayan operando cada vez menos, vayan teniendo también más complicaciones, y es un factor importante. Finalmente, le hacemos un guiño a la laparoscopia, porque los pacientes añosos que se operan por laparoscopia tienen todos los beneficios de la cirugía laparoscópica, menos complicaciones, menos mortalidad, menos estancia y la misma supervivencia. Y si podemos minimizar la morbilidad, que es uno de los factores que nos tira para atrás en algunos pacientes, haciéndolo por laparoscopia, pues podemos dar ese paso adelante. ¿Puedo sacar conclusiones de todo esto? Pues yo he intentado sacar algunas conclusiones. Básicamente, habéis visto todos que la edad sí que es un factor importante, asociado sobre todo al estado fisiológico, pero sí que es importante. La primera es que, ya lo habéis visto, que los conceptos de paciente anciano, anciano intermedio que existen, o muy anciano, que están refiriendo a la literatura, no están claramente definidos en todos estos trabajos que os he presentado. Y habéis visto que a veces son 70, como en la hepatectomía, a veces son 75, a veces 80. Y que según cada área de interés o cada hospital se definen de una manera distinta. Por tanto, la falta de homogeneidad para interpretar todo esto es un problema. Que plantear ensayos clínicos prospectivos y randomizados para ver el valor que puede tener la cirugía en el paciente añoso hoy en día no es ético. Es decir, yo hoy en día no puedo coger pacientes en iguales condiciones de más de 70 años con cáncer de colon y decir a unos los voy a operar y a otros no, ¿vale? Eso no es ético, pero tampoco es ético que a los pacientes con cierta edad y con una buena condición general se les excluyan de los ensayos clínicos. Para poder saber los beneficios completos, estos pacientes tienen que estar incluidos en los ensayos clínicos a todos los niveles, ¿vale? Límites técnicos, os digo, no existen ni son planteables. Los límites de los pacientes son los fisiológicos, entre los que está la edad, obviamente, un factor de mortalidad siempre asociado a la gran cirugía oncológica, ¿vale? La edad no debe considerarse un límite, y si hay que poner un límite, me dice, César, ¿dónde pones tú un límite a partir del cual haya un gran gap o un gran escalón para la cirugía oncológica? Yo lo ponía en 75 años, ¿vale? Que es un poco además lo que el concepto de la fragilidad y del paciente frágil nos dice. Y por encima de esta edad tenemos que intentar operar a los pacientes con estudios de función cardíaca, pulmonar y renal lo más finos posible para poder tener una estimación de la mortalidad. Con todo, y esto para mí es definitivo, la decisión final siempre tiene que tomarla el cirujano que se dedica a la oncología con el paciente. Y en caso de que tengamos dudas, hay que ofrecer al paciente la opción de la cirugía, porque la opción de la cirugía muchas veces es la que va a tener versus nada. Porque si un paciente tú lo vas a descartar para una cirugía oncológica, probablemente el tratamiento que se le pueda ofrecer desde el punto de vista paliativo nunca va a ser o va a tener un resultado equiparable a los que potencialmente les podría dar la cirugía. Este para mí es el balance más difícil de todo, ¿vale? Y finalmente, lo que es la valoración geriátrica comprensiva, en lo cual no me he querido meter, hoy en día una necesidad, y la colaboración de los geriatras en las unidades o en los equipos de cirugía oncológica debería ser fundamental, porque ellos tienen un punto de vista de la visión de este tipo de pacientes que se dedican a ellos mucho, aunque es una especialidad que está todavía en vías de desarrollo, pero integrar geriatras en los servicios y en la unidad de cirugía oncológica para valorar de forma más fina a estos pacientes, yo creo que podría ser un valor añadido muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todos.